si uno tiene el producto mixto, tiene la posibilidad de revisar si un vector es combinación lineal de otros, porque la idea del producto mixto era que si 3 vectores tenían el producto mixto que daba 0, esos 3 vectores eran coplanares. Y si son coplanares, un vector con otros 2 es coplanar si el primero es una combinación lineal. Si un vector es suma de 2 múltiplos de otros 2 vectores, evidentemente ese vector es coplanar, está en el mismo plano. Te dirán, pero si todavía no vimos plano, ¿cómo puedo determinar la coplanalidad? Y no hay forma de que si tengo un vector, otro vector, y entre los dos hago una suma vía paralelogramo de, aunque sean los múltiplos, ¿sí? Están las 3 figuras, la suma de esos 2 múltiplos, están seguros en el mismo plano, están en un mismo paralelogramo, o en un paralelogramo extendido, pero siempre están en condiciones de decirse que si es un vector combinación lineal de los otros 2, seguro que del plano no salen, del plano que esos 2 vectores determinan, bueno, junto con el tercero. Bueno, eso lo vamos a usar hoy, que un vector es coplanar con otro, ¿sí? Pertenece al mismo plano. Si uno es combinación lineal de otros, es la base inicial de la ecuación del plano. Pero antes de llegar a la ecuación del plano, lo que pensamos es revisar un poquito qué pasa con el tema de rectas que dejamos en la clase pasada. Vamos a tratar de retomar ese tema a partir de lo que era ecuaciones en R2. Bueno, a ver si ven lo mismo que yo. Ven una pantalla donde aparecen algunas rectas, ¿sí? A ver si Sí. alguno me responde. Sí, Bueno, sí. la clase pasada lo que llevamos a ver de rectas, y con eso fue un buen envión para meternos en tema. Ahora todo van a venir muchas más ecuaciones, pero sobre la base de lo aprendido de la clase pasada tenemos la mitad, me parece, del concepto que precisamos para entender fácilmente lo que es el tema rectas en R2, planos. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo en la medida que sumamos otros ejemplos. Lo que vimos es que si había como datos un punto por donde pasa una recta y un vector director, un vector paralelo, que obviamente no puede ser nulo, con ese vector nulo y un punto por donde pasa la recta, se puede generar la ecuación de una recta a partir de, decíamos en la clase pasada, punto por donde pasa la recta más múltiplo del vector. ¿Sí? El esquema es algo parecido a lo que va a aparecer ahora. La esencia fue en R3, pero en R2 lo podemos traducir idénticamente. Si tengo un punto cualquiera de una recta en R2, tengo un punto fijo de la recta y un vector que es paralelo a la recta. Bueno, la clase pasada ya lo vimos, y es que a partir de querer armar el vector OP, que marca la posición de un punto cualquiera de la recta, como la suma de un vector posición hacia el punto donde pasa la recta, más los múltiplos de un vector paralelo, no tiene por qué ser exactamente el AP, puede ser cualquiera, ¿sí? Con un múltiplo de AP se genera esa dirección. Bueno, eso mismo lo vimos en la clase pasada, como que el vector OP, perdón, era la suma del OA más el AP. Acuérdense que siempre en vectores también ayuda. Si tenemos los vectores dados por su origen y su extremo, a la hora de hacer una suma, no es difícil pensar que si tengo el vector OJ más el JK, y bueno, da el vector que va desde O hasta acá, ¿sí? Porque por regla de la poligonal, llegamos de un extremo, de un origen hacia un extremo, y a partir del extremo marcamos otro vector. Bueno, por regla de la poligonal, el vector que es el que arranca en el primero, en el origen del primero, y termina en el extremo del segundo. Bueno, OP es OA más AP, más allá que uno lo pueda ver gráficamente, que OP es OA más AP. Bueno, como el AP es un paralelo a B, es un múltiplo de B, ¿sí? Ahí lo marca. Bueno, y esa ecuación es la ecuación vectorial paramétrica que ya vimos, que si ustedes lo recuerdan, quisiera también
tener en cuenta de que los lunes a las 6:30 podemos arrancar la clase de una forma tal que podamos empezar a hacer un repaso viendo lo que vimos en la clase anterior, como para que lo demás fluya. Uno trata de hacer un repaso anterior previo, pero a veces ayuda a que el alumno mismo lo haga. Bueno, el vector OP tiene dos componentes, XY, X1, Y1, más lambda por B1, B2. Es lo mismo que teníamos en la ecuación de la recta en R3. Esta ecuación es idéntica, porque esta no distingue las tres componentes de las dos de R2, pero esta ya diferencia. El vector XY, ¿sí?, tiene dos componentes. Estamos en R2, así que seguro que van a ser todos elementos de dos componentes. Esa ecuación vectorial paramétrica tiene los vectores ahí generando los distintos puntos de la recta y un parámetro. Ecuación vectorial paramétrica, por ese motivo, recibe el nombre. Y automáticamente hay que pensar, y nos va a ayudar mucho que esto lo recuerden, que un punto genérico de una recta es el punto XY, cualquiera, que tiene las características de que si uno hace esta cuenta, ¿sí?, por ejemplo, lambda por B1, B2 sería lambda por B1 más lambda por B2. Así se multiplican vectores por escalar. Y si a ese lambda por B1 más, y lambda por B2 le sumamos el vector X1, Y1, tenemos esta cuenta. Simplemente puedo hacer una multiplicación por un escalar y una suma final. Bueno, esto es el estilo en el que este es el estilo en el que se muestran los puntos genéricos de una recta. Tengo X1, Y1, B1, B2. Bueno, esto es lo que en algún momento van a ver que usamos mucho en el concepto de distancia. Ezequiel ahora, si muestra alguna intersección de un plano con una recta, van a ver que usa el punto genérico. Cuando queramos ver equidistancia, un punto cualquiera, una recta que tenga una cierta distancia con un plano, usamos puntos genéricos. Sería bueno que lo recuerden. Es lo mismo que un punto de la ecuación vectorial paramétrica, pero hecha a la suma, ¿sí? Lo vamos a recordar. El tema es que cuando digamos cómo usar este ejercicio, y primero hay que pensar un punto genérico, le vamos a decir, y si ahí queda dando vueltas la memoria del cerebro, bueno, ahí ya vamos a tener una demora. Por eso lo recalcamos. Las ecuaciones cartesianas paramétricas también ya lo habíamos visto en R3. Esto es una analogía con R2, por eso también vamos a ir rápido. A partir de la ecuación vectorial paramétrica, si uno iguala las componentes, la de ese punto genérico, X es la primera componente, X es X1 más lambda por B1, Y es Y1 más lambda por B2. En esta ecuación, la primera ecuación vectorial paramétrica, uno ve rápidamente cuál es el punto por donde pasa una recta y cuál es el vector paralelo. En esta ecuación está un poquito más disimulado. Habría que inclinar un poquito 90 grados la cabeza para ver que tenemos a X1 y Y1, ¿sí?, dispuestos en forma vertical, pero sigue siendo fácil de reconocer. Tengo X1, Y1, 4 y 5. Bueno, este 4 irá en la primera ecuación, el 5 en la segunda ecuación, y uno lee en forma vertical cuál es el punto por donde pasa la recta. Lo mismo pasa con las componentes del vector. Es muy fácil de la ecuación vectorial paramétrica, pero no es difícil. Sabiendo qué número multiplica a lambda, tenemos las dos componentes también dispuestas en forma vertical del punto del vector paralelo a la recta. Bueno, tengan en cuenta que si aparece lambda solo, B1 es 1, suele responderlo bien, y si no aparece lambda, ¿cuánto vale? Supónganse que en la segunda no aparece lambda, ¿cuánto vale B sub 2? 0. 0, muy bien. Hay que saber reconocer eso. Ya hoy y la clase que viene nos tenemos que foguear mucho con eso para que salga rápido. Bueno, con esta aclaración, ahí uno asocia cada uno de los puntos con sus coordenadas, ¿sí? Fuimos igualando componente a componente, ahí quedó la justificación de por qué la ecuación cartesiana paramétrica es la que acabamos de armar. Y las ecuaciones simétricas, ¿se acuerdan que surgían a partir de despejar lambda de la primera ecuación? ¿Sí? Despejamos lambda de la primera ecuación, despejamos lambda de la segunda y nos queda x menos x1 sobre b1, y menos y1, menos y1 sobre b2. Bueno, esta ecuación simétrica tiene una excepción, ¿no? No puede hallarse siempre. B1 y B2, que son denominadores, no pueden ser 0, no se puede dividir por 0, entonces tenemos que aclarar que si B1 y B2 llegan a ser 0, no hay ecuación posible. Supóngase que acá tuviéramos que B1 es igual a 0. Lambda desaparece, junto al multiplicarlo por 0, va a desaparecer. No hay ninguna chance de despejar lambdas, porque desapareció, junto con B1. Así que es una ecuación, en este caso la simétrica, está limitada a que no sea ni una recta, ni horizontal, ni vertical, ni paralela a un eje, ni paralela al otro.
Ahí está la aclaración de que B1 y B2 no puede ser 0. Perdón. Y vamos a las ecuaciones reducidas que ustedes ya las conocen. Esta es la que más conocen y seguramente vamos a ir, aunque aparezcan más elementos que nunca, vamos a ir rápido porque ustedes la conocen del secundario y sin duda del ingreso. Cuando ustedes tienen la ecuación reducida, es la famosa ecuación y igual mx más b. En esta ecuación ustedes saben que x es la variable independiente, libre, le damos valores a x y obtenemos valores de y, variable dependiente. Esta fábrica de puntos, ¿sí? Con un m conocido y b conocido, incorporamos valores de x y sacamos los distintos puntos de la recta. M recibe el nombre dependiente, ya lo saben, no lo vamos a interrogar. B recibe el nombre de ordenada al origen. Y con estos datos que tenemos acá a la izquierda, en el gráfico, queremos ilustrar algo que algunos alumnos recuerdan, otros no, pero sería bueno que supieran que si uno tiene la ecuación de la recta y igual a 2x más 4, con este 4 obviamente empezamos a dibujar la recta. Y después ese 2 que multiplica x es una fracción, 2 sobre 1, con lo cual nos desplazamos 1 para la derecha y 2 para arriba. Fracción 3 cuartos, 4 para la derecha, 3 para arriba. Menos 2 séptimos, bueno, 7 para la derecha y 2 para abajo por el negativo. Bueno, con ese juego de la pendiente, uno puede saber qué ángulo tiene la recta con el semieje positivo de las x. ¿Por qué motivo? A ver si tenemos esta referencia en este triángulo que marca el cociente entre lo que sería el incremento de y el incremento de x. Ustedes dirán, ¿qué es el incremento? Y lo que vamos a desplazarnos desde y1 hasta y2 y desde x1 hasta x2. No me quiero detener mucho con esto porque es simplemente una cuestión básica de trigonometría, pero en esta cuenta uno quiere saber cuál es la pendiente. Ustedes ya saben que es cuánto me desplazo a la derecha y cuánto hacia arriba. Este valor que es la pendiente, también en este triángulo rectángulo, es un ángulo vinculado a la tangente trigonométrica de esta recta. En este ángulo, la tangente también es delta y sobre delta x, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así que, si la tangente es esta cuenta, si la pendiente también es esta cuenta, evidentemente la pendiente es la tangente del ángulo alfa. Ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? Y bueno, yo si en algún momento quiero saber de la recta y igual 2x más 6, quiero saber qué ángulo forma con el eje x, bueno, si 2 es la pendiente, con shift tangente sale el ángulo que forma la recta con el eje positivo de las x. Ángulo máximo, 180 grados. Ángulo mínimo, 0. Y bueno, es una aplicación más. Obviamente, con 90 grados, esta ecuación, esta regla no funciona porque la tangente de 90 grados no existe. Y además, imagínense que en una recta vertical, si uno pasa por un cierto punto, la recta es vertical. Si cortara al eje y en algún valor y la recta es vertical, y bueno, nos desplazamos uno a la derecha, ¿y cuánto vamos hacia arriba para encontrar un punto de la recta? Nunca lo vamos a encontrar. Así que para las rectas verticales, uno sabe que el ángulo es 90 grados. Para las demás rectas, para los demás casos, uno usa la tangente. Tangente de ese ángulo es lo que da la pendiente. Se iguala, se despeja el ángulo y listo. Lo aclaro porque lo demás es más habitual. En este caso, por ahí, no, a lo mejor no lo han visto. Bueno, ecuación explícita. ¿Alguien dice ecuaciones reducidas o explícitas? Son dos formas. Así como en algún momento vamos a ver la ecuación implícita o general, hay que conocer los nombres. Ustedes la conocen más como la ecuación explícita de la recta, pero es un caso particular de las reducidas que ya vimos en la clase pasada. Teníamos y igual a mx más p y z igual nx más q. Bueno, es el mismo estilo de formato en el cual uno puede reconocer rápidamente los elementos de esa recta. A ver si lo podemos hacer. Ya este juego ya lo hicimos la clase pasada con rectas en R3, así que en R2 debería ser más fácil. ¿Cómo se asocia la ecuación cartesiano-paramétrica con las ecuaciones reducidas? Y si yo tengo la ecuación explícita o reducida, y igual a mx más b, la forma de la ecuación cartesiano-paramétrica era esta, ¿sí? X y y en función de un parámetro y los puntos, el punto por donde pasa y la componente del vector paralelo. Si uno a esta ecuación, y igual a mx más b, le agrega una información, miren qué información le agregamos, que x es igual a x.
no estamos agregando nada, que x es igual a x es una obviedad. Y si es una obviedad, al no cambiar nada, esto nos permite asociar, si x vale lo que quiera, a x con un cierto valor lambda, un número real. Y ahora sí me parece que si uno tuviera esta ecuación, pero cambiada de orden, en vez de x en la segunda ecuación, x es igual a un lambda, y y es igual a m por, en vez de x, pongo lambda más b. Es simplemente pensar que ese valor de x es un cierto lambda, un número cualquiera, libre. Bueno, en esta ecuación tiene el estilo de la ecuación cartesiana paramétrica porque si uno quiere saber quién multiplica lambda y quién está sumando, que era la forma en que la ecuación cartesiana paramétrica nos daba el punto por donde pasa, díganme ustedes, ¿por qué punto pasa? A ver, ¿quién suma lambda en cada una de las componentes? ¿Quién suma? Si no hay nadie sumando, ¿qué hay que imaginarse? Sí. 0 y b, ¿sí? 0 en x y b. Ese es un punto por donde pasa la recta. ¿Y cuáles son las componentes de un vector paralelo? Y los números que multiplican a lambda. ¿Sí? B1, B2 en el caso clásico, y en este caso 1m. ¿Sí? 1m. Así se arma la idea de que con una ecuación de este estilo, ecuación explícita, uno puede sacar rápidamente un vector paralelo a la recta y un punto por donde pasa, simplemente con esta modificación. A menos de que se pueda hacer otros caminos, ¿no? Por supuesto, les comento, ustedes si quieren saber un punto por donde pasa la recta y un vector, pueden decir, bueno, si x vale 0, si x vale 0, y vale b. O sea que el punto 0b es un punto de la recta. Y si y vale 0, yo podría despejar x de acá. Me queda menos b sobre m. Una cuentita que habría que hacer. O sea que el punto menos b sobre m y 0 es otro punto. Con dos puntos de una recta, ¿podemos armar las ecuaciones de la recta? Un vector, por ejemplo, paralelo a la recta, con dos puntos. Sí, sí. ¿Cómo se hace? Extremo menos origen Muy bien, listo. Sí, y ya está. usar uno de los dos para Muy bien. formar Un la punto, un punto para usar como punto por donde pasa la recta y haciendo extremo menos origen, de esos dos puntos que salieron fácil, sacamos el vector paralelo. Bueno, vamos a lo que sería más novedoso para hoy. Y les comento, ahí hay un cartel grande en amarillo que nos dice que estas ecuaciones son exclusivas de R2. Cualquiera que crea que la ecuación general de una recta en R2 o R3 es lo mismo, bueno, ahí ya está cometiendo un error de inicio porque la ecuación general o implícita en R2 es equivalente a lo que es la ecuación general o implícita, es la misma forma, pero eso nos da un plano en R3. Y en algún momento dijimos en la clase pasada que empezamos con rectas y empezamos con la geometría ética, primera noción básica que tienen que tener en cuenta es que si un punto pertenece a una recta, entonces, completen ustedes la frase, si un punto pertenece a una recta o a un lugar geométrico, entonces, satisface la ecuación. muy bien, muchas gracias. Verifica la ecuación, satisface la ecuación. Reemplazamos ese punto y la ecuación da una igualdad. Ahora, la segunda noción que tenemos que aprender, y es la que arrancamos hoy también, de la mano de las rectas, y vamos a pasar al plano también, es que una ecuación en R2 significa una cosa y una ecuación en R3 es probable que signifique otra. La ecuación vectorial paramétrica, cartesiano paramétrica, la simétrica, son ecuaciones que claramente tienen una analogía en R2 o en R3 y no admite mucho debate. Pero la ecuación general de la recta en R2 solamente vale para rectas en R2. No existe la ecuación general implícita de recta en R2, sino que va a ser ecuación de un plano. Ahora lo vamos a mirar dentro de un ratito, va a haber una analogía muy grande con respecto a esto, ¿no? Empezamos, la ecuación general implícita tiene como dato inicial, tengo un punto por donde pasa la recta, igual que antes, pero en vez de darme un vector paralelo, me dicen, no, te doy un vector perpendicular. Ustedes dirán, ¿para qué? Si con lo anterior me arreglaba. Es cierto, este camino para ecuaciones de rectas en general no se sigue, pero para entender lo que viene después con el plano me parece que sí, ayuda y mucho. Un punto A, verde, por el cual pasa la recta, más un vector paralelo a la recta, perdón, perpendicular a la recta. Se dan cuenta que se llama n porque es un vector normal. Normal es lo que se usa mucho en física, la dirección normal. Tengo un plano inclinado, hay una dirección paralela al plano inclinado y una dirección, ¿cómo se llama la otra? La perpendicular.
Normal. Normal, dirección normal. Bueno, esa dirección normal es un vector, y ese vector para nosotros es el normal a la recta. Dentro de un ratito va a ser el normal a un plano, así que van a ver que nos vamos a acostumbrar el día de hoy a esta situación. Si tengo un punto de la recta, ¿sí? Tengo un punto cualquiera genérico que quiero caracterizar, es el objetivo en todas las ecuaciones. Y tengo n que es un vector no nulo, por supuesto, si fuera nulo no tendría ningún sentido hablar de dirección, perpendicular a la recta. Les pido por favor que se detengan un segundito en esta mención. A y B para nosotros va a ser un vector normal, pero les pido que lo distingan con mayúscula, con imprenta y con mayúscula, porque después si queremos asociarlo en la ecuación de la recta, sacarlo a relucir, tenemos que identificar ese vector con esas letras. La B, se puede llegar a confundir con la B minúscula de ordenada al origen, que en otra ecuación va a aparecer. Así que sepan que este A y este B son distintos, son A y B con mayúsculas, para que cuando aparezca la ecuación de la recta, uno pueda reconocer rápidamente el vector perpendicular. ¿Sí? Ahora lo vamos a terminar de ver. Bueno, si AP es un vector cualquiera, a ver, el vector que va desde A, perdón, el vector AP es un vector que es paralelo a la recta, ¿no? Si este vector paralelo a la recta, yo quiero hacer una vinculación con este vector n, lo que tendríamos que decir es que el vector AP es perpendicular a n. ¿Estamos de acuerdo? Un vector AP que va desde el punto que me dieron hasta el extremo P, vector AP. Quiero hacer a ese vector que pertenezca a la recta, entonces me parece que el producto escalar va a tener que aparecer, ¿no? Si quiero que AP sea perpendicular a n, entonces el vector AP hago extremo menos origen, ¿sí? X menos x1, y menos y1, ahí tengo el vector AP, que sea perpendicular al vector n. Entonces, ¿qué voy a tener que plantear? ¿Cuál es la consecuencia que va a ocurrir con algún producto? AP, que el producto escalar entre AP y N sea igual a 0. Muy bien. Esa condición para ahora y dentro de un ratito con el plano es la noción básica de ecuación general o ecuación implícita. Lo que tiene que ocurrir es que ese producto escalar dé 0, y si da 0, uno plantea la cuenta. ¿Se acuerdan que el producto escalar era sencillo? Era componente a componente. Pusimos AP, que ahí lo calculamos, pusimos el vector n con sus letras en el tamaño adecuado, AB mayúscula. Bueno, ese producto escalar era sencillo, era la suma de los productos de las componentes respectivas. Y a partir de ahí una simple distributiva, A por X, A por X1, B por Y, B por Y1, nos da la ecuación de algo que tiene que dar 0. Ese algo que tiene que dar 0 es una ecuación condicionada, vale 0. Vamos a agrupar. Se da cuenta que en este paso no hice nada más que cambiar el segundo con el tercer término. Y en esta situación uno dice un toque de magia, simplemente para facilitar las cuentas. Y a estos dos términos finales, en vez de llamar menos AX1, menos BY1, llamarlo así por separado, le hacemos una asignación. Lo llamamos C. A eso lo llamamos C. Ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, para hacer el uso de esta ecuación de una forma mucho más sencilla. Perdón, me está tapando el programa. Para hacer una forma de uso más sencillo de esta ecuación, yo tengo A, el vector 2, 5, supónganse que es el vector normal. Y yo puedo armar la ecuación directamente. 2 por X más 5 por Y. Me faltaría saber quién es C. Este C, más de uno de ustedes dirá, y bueno, ¿por qué no hace la cuenta? Tengo X, tengo X1, Y1, A, B. Hacemos todas estas cuentas y queda una ecuación claramente, y estos son números, todo esto va a un número, va a quedar fácilmente esta cuenta. El problema es que todo este proceso se puede ahorrar. Evidentemente se puede hacer para que ustedes vean que da lo mismo haciéndolo, siguiendo esta cuenta o este procedimiento, que siguiendo otro que vamos a mencionar en un ratito, por el cual simplificamos esta expresión, que la llamamos C. Es para decir que si esta ecuación en la que A y B salen automáticamente, copiamos y pegamos los números que son conformadores del vector n. A y B salen automáticamente. C es la duda. Y bueno, ese C sale de una noción básica. Ustedes saben que el punto A pertenece a la recta. Si el punto A pertenece a la recta, vuelvo a preguntar, ¿qué pasa?
Si el punto A pertenece a la recta, entonces satisface la ecuación de verifica la ecuación. Entonces pongo x1 en lugar de A, pongo x2, perdón, y1 en lugar de B, perdón, x1 en lugar de x, acompañando A, y1 en lugar de y, acompañando a B. Esa ecuación tiene que ser verificada, así que en esta cuenta que me da como resultado simple despeje, ¿cuánto vale C? Ya tengo automáticamente en un solo paso, con un despeje y dos cuentas de multiplicar y de sumar muy simples, ¿cuánto vale C? Sin andar haciendo todo el producto escalar. ¿Sí? Ya veremos algún ejemplo. Perdón, seguita. Profe, Sí, a ver. no entendí el C, ¿cómo lo sacó? El C no es que lo saqué, es una Ah, asignación. En esta cuenta que yo estoy desarrollando, sé que me queda A por X, B por C, y esto lo armo con las componentes del vector normal. A y B sale. Esta cuenta es la que uno tendría que hacer, menos, a ver, A por X1, menos este número por este, menos este número por este. Ustedes dirán, pero es muy fácil hacer esta cuenta, ¿por qué no lo hacemos directamente y ya está, y sale C? Y me parece que van a comprobar que si uno tiene un punto por donde pasa la recta. Por ejemplo, el 2, 5. Reemplazamos el 2, 5, el 2 y el 5 en lugar de X y Y. Como ahí eran conocidos, esto es una cuenta muy fácil, se pasa restando y en definitiva es lo mismo que esto, pero con una gran ventaja, por lo menos para mí. No hay que andar memorizando qué era X1, qué era A, cómo era la cuenta, cómo era que iba la cuenta. Solamente con plantear la ecuación AX más BY más C, a partir de saber A y B. Solamente falta sacar C y C sale haciendo un reemplazo de las coordenadas del punto cuando pasa la recta en X y en Y un simple despeje nos hace olvidar de todo cómo venía toda esta fórmula. Más allá de que uno pueda ponérsela a deducir, sin problema. Esto es lo que se llama la ecuación general o implícita. A nivel de ecuación general, todas las cónicas, las figuras más complicadas, tienen todos este tipo de ecuación. Es una ecuación lineal o polinómica, pero igualada a cero. Esta es la forma general, en general en todos los lugares geométricos que vamos a ver, van a tener esta forma. Ya lo van a ver ahora dentro del plano, no va a ser casi ninguna novedad. Bueno, ecuación normal hegesiana, a partir de la ecuación que teníamos antes, la ecuación general, AX más BY más C igual a 0, con dos datos, ¿no? Un dato es que el vector normal es el AB, y el otro es el punto por donde pasaba la recta. Ahora me dicen, yo quiero armar la ecuación normal hegesiana. Esto se debe al matemático Hess, que es el que la inventó. Y la ecuación normal tiene una característica más que importante, que se va a terminar de entender y de justificar más la clase que viene, cuando veamos distancia. Lo que aporta esta ecuación es que si uno quiere en algún momento saber cuál es el punto de la recta que está más cerca del origen, y bueno, ese punto de la recta se puede calcular. ¿Y qué distancia hay entre ese punto de la recta y el origen? Y es lo que nos dice de un solo paso, lo vamos a ver dentro de un ratito, esta ecuación. La ecuación normal se obtiene a partir de la ecuación general, cuando el vector normal, en vez de ser un vector cualquiera, es un versor. Si un vector tiene una cierta dirección, lo convertimos en versor y tiene la misma dirección. ¿Cuál es la ventaja? Y que ahora ese versor nos va a ayudar para decir cuál es la distancia de esta recta al origen. Tema que no es más de una vez se va a aplicar. Por ejemplo, distancia de lo que se viene, ¿no? Si n es el vector AB, que es no nulo, por supuesto, y es perpendicular a la recta, su versor asociado se acuerda que era el vector dividido su módulo. Esto lo vimos en las primeras clases y lo volvimos a ver después en proyección. El versor asociado a un vector es el vector dividido su módulo. 1 sobre el módulo por el vector. Este es un vector paralelo al versor, paralelo al vector n, pero de módulo 1. ¿Por qué aparece esta necesidad? Y porque si yo a la ecuación general la divido por el módulo de n, no es una cuenta difícil, el vector AB, le saco el módulo, raíz cuadrada de la suma de a cuadrado más b cuadrado. Divido ese número por ese número cada una de las componentes de los términos de esta ecuación, y nos queda que sigue siendo 0, ¿no? Si yo divido miembro a miembro por módulo n, 0 sobre módulo n es 0. Bueno, de estas tres opciones que aparecen, A sobre módulo n, B sobre módulo n y C sobre módulo n, nos vamos a quedar particularmente con lo que significa C sobre módulo n. Para empezar, les recuerdo,
de los primeros temas, de las primeras clases, vimos que si había un vector AB y teníamos su componente sobre el módulo o su segunda componente sobre su módulo, eso era lo que llamábamos cosenos directores. Dirán, pero lo usamos poco, sí, evidentemente acá vuelven a aparecer, pero la utilidad mayor no va a ser en este tema. Si A sobre módulo n es un coseno director y B sobre módulo n es otro coseno director, esa ecuación va a quedar coseno de alfa por x más coseno de beta por y más, y a esto lo vamos a llamar P. P lo llamamos a esta cuentita, C sobre el módulo n. ¿Quién es C? De la ecuación general, tengo C, lo divido por el módulo del vector normal. Bueno, esta cuenta es lo que nos indica esta ecuación, que es ese número P, es lo que en módulo sería la distancia de la recta al origen. Ustedes dirán, ¿y cómo sé qué es eso? Bueno, para empezar se puede hacer un ejemplo en R2 y ver qué nos dice GeoGebra.